Cordial saludo. A continuación presentamos la actividad 1 de la primera unidad del curso Trastornos del Aprendizaje Cognitivos y del Comportamiento, la cual es denominada como disgrafía, presentada por Marinela Calderón y Yanglis Cantillo. Para comprender más a fondo el tema de la disgrafía, debemos mencionar que existen unos trastornos del neurodesarrollo y que dentro de este encontramos los trastornos del aprendizaje, los cuales interfieren en el aprendizaje de habilidades académicas y sociales. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, define estos trastornos de aprendizaje pues, como déficits específicos en la lectura, la escritura, el razonamiento, las matemáticas. En cuanto a la lectura es la dislexia, en cuanto a las matemáticas la discalculia y en cuanto a la escritura la disgrafía, siendo esta última pues en la cual vamos a enfatizar. La disgrafía pues es también conocida como agrafía y es aquella dificultad para expresarse a través de la escritura cuyo origen pues puede deberse a otros trastornos del aprendizaje como lo es la dislexia, las carencias en la coordinación motora o también los problemas de interpretación y percepción espacial por parte del alumno. También pues, puede ser a causa de un déficit neuronal que impide ordenar correctamente la información y por tanto escribirla. Según Portellano 2001, pues es un trastorno congénito que se presenta desde el comienzo del aprendizaje de la escritura en niños con inteligencia normal que no presentan trastornos neurológicos severos. La mayoría de los pequeños con disgrafía presentan un trastorno lector, existiendo un frecuente solapamiento entre ambos cuadros. Los niños que sufren este trastorno pues encontrarán complicado lo que es coordinar los músculos de brazos y manos, manejar adecuadamente los lápices u otros elementos de escritura y les cuesta escribir palabras de manera legible. La disgrafía genera múltiples problemas a los estudiantes, afecta el progreso educativo, la capacidad de comunicación, su atención, su organización. Además, pues también genera un sobreesfuerzo, la fatiga, la pérdida de interés, cansancio y en ocasiones pues rechazo por no alcanzar los objetivos propuestos por el docente. Hola, vamos a hacer un recorrido sobre las diferentes teorías explicativas que se han hecho con respecto a la disgrafia. Alvear et al. En 2020 dice que la disgrafía es un trastorno en el cual no se puede realizar la escritura de forma correcta. El mismo se asocia frecuentemente a otros elementos como son la presencia de dificultades en el cálculo de la lectura. La Asociación Americana en el 2003 también define la disgrafia, pero vamos a hablar un poco de Portollano y Pérez en 1985. Citado en González, dice que la disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta la forma motora o el significado de la simbolización. En el DSM-4 dice que hace mención al trastorno de la expresión escrita, el cual se caracteriza por una combinación de deficiencias en capacidad del individuo para componer textos escritos y se manifiesta por errores gramaticales, entre otros. El CIE-10 se considera la existencia de este trastorno y en su lugar incluye tan solo el trastorno específico del deletreo. Jaime Jiménez dice que en los primeros años de aprendizaje las disgrafías son escasas, mientras que en los últimos años de escolaridad son frecuentes, explicándose en causas como ausencia de hábitos grafomotores correctos, escasa incidencia en el mantenimiento de objetos de la claridad gráfica y la escolaridad. Bueno, en cuanto a los tipos de disgrafía, tenemos dos. Cuando la estimulación temprana del niño no ha sido suficiente para aprender a escribir, se denomina disgrafía evolutiva o disléxica. Es decir, una dificultad específica del aprendizaje con inicio en la infancia. Cuando la persona inicialmente no tiene dificultades en la habilidad de escribir, pero a raíz de una lesión cerebral pierde su destreza de la escritura, se denomina disgrafía adquirida o agrafía. Es decir, es fruto de una lesión neurológica posterior al aprendizaje de la escritura.
Asimismo, pues en la disgrafía hay distintas habilidades o capacidades que se pueden ver alteradas. Habilidades motoras finas, pues algunas capacidades que se encuentran afectadas en la disgrafía tienen que ver con la planificación motora, con la coordinación visomotriz, ojo humano o con habilidades grafomotoras. También en cuanto a las funciones ejecutivas, pues estas ya se relacionan con la capacidad de retener la información y manipularla, lo que se llama memoria de trabajo, que puede verse afectada a la hora de la organización y la planificación, pues en la hora de escribir. O también pues se puede encontrar afectada los procesos relacionados con redactar, revisar, editar lo escrito. También tenemos lo que son habilidades psicolingüísticas, pues ya aquí son alteraciones de tipo alográfico, dificultades pues en la fluidez de la escritura o en la conversión fonema a grafema, y pues pueden aparecer dificultades en la fonología, síntesis, la morfología, la pragmática, la semántica del lenguaje. También tenemos en cuanto a las habilidades espaciotemporales, que es muy común encontrar una disgrafía aferente, es decir, una que en su utilización del espacio de papel es inadecuada y que tiende a escribir de manera ascendente o descendente sin controlar pues bien los espacios de las letras, las palabras y de la hoja en general. También lo que es la lateralidad o esquema corporal. En este caso, pues la lateralidad está mal definida. Por ejemplo, en ambiestros es común que se encuentre este trastorno. El esquema corporal es fundamental, puesto que puede afectar la posición con la que se agarra la herramienta de escritura y la postura corporal al escribir. Bueno, como ya mencionamos que existen dos tipos de disgrafía, ahora vamos a hablar de que estos tipos de disgrafía tienen unos subtipos. Entonces, en cuanto a la disgrafía evolutiva, tiene disgrafía motriz y disgrafía específica. La disgrafía motriz se trata de un trastorno psicomotor en el cual el niño o la niña pues comprende la relación entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de la motricidad deficiente. Es decir, que los niños no tienen dificultades a la hora de representar mentalmente los símbolos, pero sí muestran problemas para reproducirlos por escrito, esto a dificultades motrices. eh, es decir, dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente que es ligada en muchas ocasiones a una inmadurez en el desarrollo de la psicomotricidad fina y presentan conductas habituales como lentitud, movimientos gráficos disociados, manejo incorrecto del lápiz y una postura errónea al escribir. En cuanto a la disgrafía específica, se muestra con una mala percepción las formas y en ocasiones una desorientación espacial y temporal y trastornos del ritmo. Los problemas en la escritura de estos niños se producen por un exceso de rigidez o de impulsividad, falta de habilidad, lentitud o extrema meticulosidad. Asimismo, pues encontramos otros subtipos de disgrafía como son la sintomático secundaria, que ya esta pues viene derivada de otros trastornos neurológicos como pueden ser deficiencias intelectuales, problemas en la vista y demás. También encontramos la superficial, pues estas ya son problemas de recuperación en la memoria, ya que no tienen grabada la forma de las palabras, sobre todo palabras homófonas, que suenan igual, pero se escriben de distinta forma. O poligráficas. Es fácil confundir la B por la U, por la V, o fallar en la escritura pues, de palabras desconocidas. También en cuanto a la fonológica, esta pues es la incapacidad para recuperar correctamente las formas de las palabras debido a retrasos en el desarrollo fonológico y a fallos en el uso de las reglas de conversión fonema-grafema. En este caso pues es habitual que los niños escriban la P por la T, que lean uniones como me lavo el pelo o la escritura por espejo. En cuanto a la disgrafía profundo mixta, podemos decir que afecta a ambas rutas de procesamiento, ortográfica o fonológica, y que se deriva en errores semánticos espontáneos como confundir palabras que suelen guardar relación. En cuanto a la disgrafía semántica, pues en este tipo se conoce la palabra, pero no el significado.
al estar dañado el sistema semántico. Por su parte, en cuanto a la disgrafía adquirida, estas pues que son un trastorno causado por la lesión cerebral, como explicábamos con anterioridad, encontramos, según el modelo neurológico cognitivo de la escritura, que nos dice que la expresión escrita es una función compleja que implica diversos procesos neurocognitivos y motrices. Se encuentra unos subtipos de disgrafía, las cuales son la agrafía fásica, que es un déficit de la escritura asociado a la afasia. La afasia es un déficit en las competencias lingüísticas. También tenemos la grafía visoespacial, que es un déficit de la escritura asociado al déficit de la exploración visiva. También tenemos la grafía con alexia, que ya es un déficit de la escritura asociado a alexia. La alexia es la pérdida de la capacidad para leer. La grafía pura, que presenta un déficit de la escritura en ausencia de otros trastornos del lenguaje oral, de la lectura o de apraxia. La apraxia es la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos voluntarios a pesar de tener pues las capacidades físicas para hacerlo. Y la grafía práctica, que es la incapacidad de trazar correctamente las letras en ausencia de otros tipos de trastornos aprácticos o de la programación de los movimientos. Hay que recordar que la praxia se caracteriza por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos voluntarios aprendidos de propósito. Bueno, hablemos un poco acerca de las características clínicas de la disgrafía. En cuanto a los síntomas, encontramos que hay dificultades en el trazo y la forma de las letras. Muchas veces es una estructura desorganizada y está mal formada. Las letras que se mezclan con los renglones y salen de los espacios asignados. Asimismo, hay problemas en la organización espacial, mala alineación en las hojas, letras amontonadas sin márgenes. Hay dificultad motora, hay dolor o fatiga en la mano al escribir, hay lentitud extrema para copiar o redactar y posturas inadecuadas. Adicionalmente, hay problemas cognitivos asociados que presentan dificultad para organizar ideas o escribir, hay errores ortográficos persistentes y en consecuencia, pues obviamente hay unas consecuencias emocionales escolares importantes. Sin embargo, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son aquellas personas que pueden realmente realizar aquellas evaluaciones. Entonces, podemos decir que dentro de las personas que evalúan, obviamente mantienen la cabecera los neuropsicólogos o la neuropsicología, el terapeuta ocupacional y los fonoaudiólogos. Dentro de eso, cada uno tiene diferentes aspectos de trabajo. Dentro de ellos está el de diagnosticar. En el caso de los terapeutas ocupacionales, evalúan y trabajan específicamente sobre las habilidades motoras y finas. El psicólogo educativo apoya en evaluación emocional. El neuropsicólogo tiene las funciones cognitivas aplicadas como la atención, la memoria, el trabajo de las praxias, realizar las pruebas estandarizadas y establece el perfil neurocognitivo del niño. En resumen, lidera el proceso el neuropsicólogo, pero la intervención idealmente debe ser interdisciplinaria. Asimismo, es importante recordar que los papás cumplen una tarea importante dentro de la adaptación del niño. Entonces, por ejemplo, para los padres recomendados, validar y comprender el diagnóstico, crear un ambiente de apoyo en casa, fomentar las prácticas sin presionar y adaptar materiales escolares para que ellos puedan realmente realizar las actividades, trabajar en un conjunto con la escuela y fomentar la autoestima del niño. En general, algunas de las pruebas específicas que pueden utilizarse para poder diagnosticar la disgrafía están entre ellas la prueba NEPSI, el test de Bender estático, la copia de figuras de Rey Osterried, el WISC, la escala de Ajuríez-Guerra, las pruebas de dictado y copia de texto, Belveri, integración visomotora, el Purdue Beadboard, la evaluación de la garra y postura de escribir y pruebas de conciencia o fonémica.
En general, esas son como las pruebas que ayudan como a trabajar en la sintomatología.